Buenos días mis hermanos, primeramente quiero saludarlos en el amor de Cristo Jesús, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, a mi pastor Roberto López, mi pastora Jimena Miranda, que Dios los bendiga grandemente. Quiero comenzar primeramente dándole gracias a Dios por todas las cosas, así está escrito, que le debemos dar gracias por todas las cosas. Gracias Señor porque me has dado vida, salud y has guardado mi familia. Bueno, les voy a dar inicio a este devocional para el día de hoy, en el cual lo podemos hallar en el libro de Mateo 7, capítulo 21 al 23. Y dice, en el nombre de Jesús, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, Dios puso en mi corazón esta palabra porque muchas veces nosotros nos encontramos en un contraste en la vida en los cual nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos y no hacemos la voluntad de Dios. Eh, Prácticamente este mensaje yo le podría llamar lo superficial y lo profundo. Donde superficial le llamo a todo lo que la carne nos lleva, y lo profundo que nuestro corazón nos puede llevar. Eh, en este contraste nosotros encontramos en general cristianos los cuales muchos viven una vida en Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios, sino que se guían por obra y no escuchan la voz de Dios atentamente. Y encontramos cristianos también que viven en fe y también en obra. Eh, la palabra nos habla en el libro de Juan 8, versículo 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces muchas veces nosotros, hermanos, la palabra aquí nos dice que nos le habla directamente a la carne, a los que vivimos en carne, a los que vivimos haciendo la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios, porque nuestra carne es más fácil de repente es recibir ese refrigerio de bendiciones, de prosperidad, y no arrepentimiento verdadero para nuestras vidas, y no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no escuchar, no leer la palabra y guiarnos en base a sus mandamientos. La palabra dice que antiguamente que todo aquel que matara a una persona era, era culpable de muerte, y que eso era un pecado. Pero ahora dice que tan solamente con enojarse con el hermano nosotros ya estamos pecando. Eh, bueno, es muy fácil de repente satisfacer esta carne, y difícil de repente también llevar los caminos del Señor, no son simples. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, el hacer estas cosas de repente podemos decir, si Dios es dueño de todas las riquezas, si Dios es dueño del oro, la plata, ¿por qué no, oh Dios obra en ellos, sino que tenemos que nosotros movernos en el nombre del Señor? Es porque nosotros obedecemos a su voluntad. Nosotros creemos que Dios nos bendice cada vez que nosotros bendecimos. Pues su palabra también nos enseña que, que Él no quiere ofrenda ni holocausto, sino que quiere misericordia. Y nosotros cada vez que nosotros vamos leyendo la palabra y vamos comprendiendo su sentido más profundo, nosotros podemos comprender que está en el buscar y obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, en este caso, Dios nos pide obediencia, que no tan solamente con fe, en creer, sino que también en hacer. En el libro, en este punto, también tengo dos versículos para compartir, que sería Santiago 1:22 al versículo 27. La palabra dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin máculas delante de Dios, el Padre, está visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Qué bonito. Aquí nos habla el Señor de que nosotros realmente tenemos que ser hacedores de su voluntad. No tan solamente ser como aquel vaso el cual se limpia por fuera, pero se mantiene sucio por dentro, el cual no tiene misericordia ni de sí mismo, menos del prójimo. Aquí el Señor nos habla de que muchas veces nosotros nos miramos al espejo y vemos un cristiano tan perfecto, pero al retirarnos del espejo no somos capaces de retener lo que nosotros somos. Y realmente nosotros tenemos que retener esta vida cristiana, mantenerla así perseverante en todo momento, con toda persona, con las viudas, con el huérfano, con el borracho, con el ladrón, y dar lo que Dios nos dio a nosotros, esta palabra de salvación. También me gustaría compartir otro texto en 2 Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 5. Y dice, examinaos a vosotros mismos, si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué fuerte. Aquí el Señor nos invita a ponernos frente a ese espejo y examinar nuestra fe. Si nosotros nos movemos por fe y hacemos lo que Dios nos está pidiendo, creemos en Él, en lo que Él nos está poniendo en nuestro corazón, porque nosotros ya no vivimos solos, sino que Cristo vive en nosotros. Nosotros ya no caminamos solos, sino que Cristo nos mueve y su Santo Espíritu nos lleva a su verdad. El Señor quiere que vivamos y lo amemos y guardemos y vivamos y lo amemos en su Espíritu y guardemos sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En esto yo quiero compartir un versículo que Juan capítulo 14 versículo 23 al 24.
Juan capítulo 14, del 23 al 24. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así dice el Padre, así le dijo a nuestro Señor Jesucristo que diera esa buena nueva, de que si nosotros guardáramos su palabra en nuestro corazón, el Señor Jesucristo y su Padre morará en nosotros. Y qué bonito es caminar con ellos a todo lugar, en todo momento, creyendo, sabiendo de que todo lo que nosotros hagamos en Cristo va a ser victoria, va a ser victoria, va a ser victoria tras victoria. Él nos advierte también que no tan solo hay un camino, Él también nos advierte que hay los cuales hay caminos que nos aparta de su espíritu y que nos aparta también de su voluntad. De esta salvación que Él nos tiene para nuestras vidas. Me gustaría compartir otro versículo que sería Juan 10, versículo 9. Juan 10, versículo 9. Sería, disculpen, sería Mateo 7, versículo 3 al 14. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo dice que en este mundo hay más de dos caminos, po. El camino de perdición, maldición, y el camino de bendición. Nosotros tenemos que decidir qué caminos debemos tomar, pero debemos examinarnos para saber si realmente vamos por el camino correcto. El Señor Jesucristo dice que nosotros Él es nuestro blanco perfecto. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, el Señor dice, yo soy la puerta, el que, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Que Dios los bendiga grandemente, porque en Él nosotros hallamos la provisión, hallamos el refrigerio para nuestra vida, la paz y todo lo que nuestro existir necesita en este mundo que es tan solamente de paso. Somos como agua que corre por nuestras manos, no somos más que un momento. Por eso nosotros tenemos que caminar firme y seguro y comprender y entender esta verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para estos tiempos. Así que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser sensatos en nuestra vida cristiana. Y de aquí tengo otro texto del cual le quiero compartir, sería Mateo 7, 24 al 26. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace y la compare a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús amén. Entonces nosotros tenemos que ser como aquel hombre sensato que edifica sobre la roca, esa roca que es Jesucristo, que pueden venir vientos, que pueden venir mentiras, engaños, pruebas, luchas, pero no hay nada que nos pueda derrotar. Eso nosotros tenemos que creerlo y confesarlo con nuestra boca. En el nombre de Jesús, también quiero compartirle este texto para terminar este mensaje, el cual yo llamé lo superficial y lo profundo, que realmente lo profundo es cuando nosotros tenemos Cristo en nuestro corazón. El Señor dice que nos ha dejado un mensaje a los que resistieron y a los que sobrevivieron al engaño de nuestro enemigo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, pero por cuanto
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué tú dices yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado? Disculpen, hermano. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Mire, el Señor en este versículo habla a los que resistieron, a los que sobrevivieron a todas las pruebas, a todas las luchas, a todo el engaño, a aquellos caminos engañosos, aquellas doctrinas que las cuales no los llevan a la salvación. Y no manchamos nuestras vestiduras con las cosas superficiales, que son las cosas, la fornicación, el pecado, el desobedecer lo que el Señor nos manda por medio de su palabra. El Señor dice: me amarás a mí por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos mandamientos más importantes. Que Dios le bendiga grandemente y podamos encontrar el camino, la dirección, y no tomar el camino incorrecto. Que Dios le bendiga a mi hermano, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, lo amo mucho en Cristo.